Hola, ¿qué tal amigos? Aquí vengo con un nuevo video para el canal. Continuaremos aprendiendo principios acerca de las finanzas e iré explicando cada parte de la estructura del presupuesto que te compartí en un documento Excel en la descripción del video anterior. Si aún no tienes ese archivo, te dejaré nuevamente el link en la descripción de este video para que puedas descargarlo. Esta es la estructura del presupuesto que compartí en el video anterior. Esta estructura consta de 5 partes generales, las cuales son los ingresos, la honra, el ahorro, el gasto y las inversiones. En este video quiero centrarme específicamente en la parte de la honra. Vamos a aprender algunos principios importantes de esta sección, la cual consta de 3 partes importantes. Una es el diezmo, la otra es las ofrendas y la otra es una honra a nuestros padres, a nuestras autoridades. Lo primero que veremos es la parte de los diezmos. Los diezmos es una de las cosas más debatidas hoy en día. Algunos dicen que diezmar no es para este tiempo, que se menciona solo en el Antiguo Testamento, que era parte de la ley mosaica y ya no estamos bajo la ley mosaica, etc. Pero yo creo que el diezmo sí es para hoy y a continuación analizaremos qué dice la Biblia al respecto. Quizás tú te preguntes cuál es el origen del diezmo. Bueno, la primera vez que aparece la palabra diezmo en el Antiguo Testamento aparece con un hombre llamado Abraham. En Génesis capítulo 14, versos 18 al 20, dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Como podemos ver, en este pasaje Abraham entrega los diezmos y esta es la primera vez que vemos a alguien diezmar. Y como nos podemos dar cuenta, el pueblo de Israel ni siquiera existía. No se había creado la ley mosaica. Entonces el diezmo no se origina con la ley, sino mucho antes. Algunos dirán que esto se hizo una sola vez. Veamos en Génesis capítulo 28, verso 20 al 22. Dice: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En este pasaje, Jacob promete a Dios los diezmos de todo lo que Dios le dé. Vuelvo a repetir, acá aún no existía el pueblo de Israel ni estaba la ley de Moisés. Ahora razonemos un momento. Si Abraham dio el diezmo solamente una vez, ¿cómo fue que Jacob aprendió ese principio? Seguramente era un principio que Abraham practicó toda su vida. Este principio de diezmar, Dios lo incluye dentro de la ley de Moisés, pero su origen fue con un hombre llamado Abraham, que Dios le cambiaría el nombre a Abraham, y lo continuó aplicando un hombre llamado Jacob, quien fue nieto de Abraham. En Hebreos capítulo 7, verso 8 dice: Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Notemos que en este pasaje dice: aquí ciertamente reciben. El tiempo es un tiempo presente. Dice reciben, no dice recibieron. Por esto, los diezmos aún siguen vigentes hoy en día. Como les dije anteriormente, el diezmo se originó mucho antes de la ley. Dentro de la ley fue incluido, pero su origen fue mucho antes. En Malaquías, capítulo 3, de los versos 8 al 11, encontramos lo siguiente: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.
Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. En este pasaje quiero que notemos algunas cosas importantes. Dios hace un reclamo al pueblo de Israel porque no estaba diezmando y le dice que era un pueblo ladrón por no dar sus diezmos y no dar sus ofrendas. También es el único pasaje donde nosotros vemos a Dios diciendo que le probemos. La Biblia dice que no debemos de tentar a Dios, pero en este pasaje el mismo Dios dice: probadme ahora en esto. Y nos promete abrir las ventanas de los cielos y derramar su bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Y nos promete también reprender al devorador para que nosotros tengamos una abundante y segura cosecha. Esta es una promesa muy importante para nosotros, porque Dios nos ofrece gran bendición si tan solo nosotros le honramos con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Algunos argumentan que no diezman porque los diezmos los recibe el pastor y los usa para su sostenimiento y el de su familia. Pero veamos qué dice 1 Corintios capítulo 9, verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como podemos ver, esto es un mandamiento del Señor, que el que anuncia el Evangelio, que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. No podemos nosotros cambiar ese mandamiento que viene de Dios. Adicional a esto, en Proverbios capítulo 3, verso 9, dice lo siguiente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. En este pasaje nos enseña que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Nuestros bienes implica tanto lo material como también talentos, como habilidades y cualquier otro recurso, cualquier otro bien que nosotros tengamos. En este video lo enfocaremos únicamente a la parte material, ya que es el área que estamos tratando. Si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, es decir, con lo material que nosotros tenemos, en el verso 10 encontramos una promesa de Dios muy importante y especial para nosotros. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una promesa de Dios, que si nosotros le honramos, Él va a bendecir nuestros graneros con abundancia. En Deuteronomio capítulo 8, verso 18, dice: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. En este pasaje nos dice que Dios es quien nos da las fuerzas para que nosotros podamos obtener las riquezas. En otras versiones de la Biblia dice que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Como podemos ver, lo que nosotros logramos en esta vida es gracias a la ayuda de Dios. Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Y esa es una gran verdad. Lo que nosotros logramos es gracias a que Dios nos da las fuerzas, a que Él nos bendice. Y por esta razón logramos alcanzar mucho éxito en nuestra vida. Pero imaginemos un momento, ¿qué pasaría con nosotros si tan solo perdemos la salud? ¿Qué pasa si en un momento de nuestra vida, quizás un día nos despertamos y no tenemos las fuerzas para levantarnos y poder trabajar, para producir? ¿Qué pasaría con nosotros en ese momento? Entonces, si Dios nos da las fuerzas, si Dios nos da la sabiduría, si Dios nos da la inteligencia para que nosotros podamos trabajar y producir, ¿acaso no será justo honrarle con nuestros bienes? ¿Acaso no será justo pagarle un diezmo, pagarle una ofrenda? Y digo pagarle porque yo creo que nosotros le debemos a Él esa honra. Yo creo que Él la merece por lo que ya hizo por nosotros y por lo que hará aún por nosotros. Yo creo que Él es digno de toda honra de parte nuestra. Pero entonces, si de Dios proviene lo que nosotros necesitamos para producir lo material,
Eso quiere decir que Él es el autor de dicha sabiduría, el autor de dicha fuerza, el autor de dicha salud. Por lo tanto, si Él es el autor y nosotros hacemos uso de ese recurso, entonces es justo que nosotros le paguemos las regalías a las cuales Él tiene derecho. Cuando nosotros tenemos bien claro el concepto de qué es diezmar, de qué es ofrendar, de qué es honrar a Dios con nuestros bienes, las cosas van a cambiar de una manera drástica. Y entonces es allí cuando Dios va a empezar a bendecirnos. El diezmo no es obligatorio, es voluntario. Es por cuestión de compromiso, por cuestión de gratitud, por cuestión de amor, por cuestión de voto. Es algo que tienes que comprender en tu espíritu, no tanto en tu mente. Porque el principio bíblico dice que dando es como recibimos. Para nuestra mente, eso es algo opuesto. Nuestra mente dice, ¿cómo es posible que si yo doy, voy a recibir? ¿Cómo es posible que yo dando voy a tener? Al contrario, nuestra mente dice, no, si das, entonces te va a faltar. Pero Dios dice que Él va a hacer abundar lo que quede en nuestras manos. En conclusión, si tú te preguntas, ¿será que un cristiano debe dar el diezmo hoy en día? Bueno, te lo pongo en 3 perspectivas diferentes. La primera es que el diezmo no fue algo que se originó con la ley. El diezmo fue un principio que los patriarcas como Abraham, como Jacob, y estoy seguro que también Isaac, practicaron a lo largo de su vida. Quizá no hay registro de cada una de las veces que lo hicieron, pero lo que hay nos sirve para poder comprender y deducir que era un principio que ellos aplicaban. Como vimos, cuando Abraham volvía de la batalla de rescatar a su sobrino Lot, salió a su encuentro el rey de Salem, Melquisedec, y a él entregó el 10% de todo lo que tenía. A él entregó su diezmo, pero Melquisedec le entregó a él pan, vino y bendición. Y fue allí cuando Abraham entregó su diezmo. Entonces yo te digo, donde a ti te den pan, vino y bendición, allí paga tu diezmo, allí entrega tu diezmo y el Señor te bendecirá por tu obediencia. La segunda perspectiva es que Dios es quien nos da las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia, para que nosotros podamos producir lo material. Entonces Él tiene derecho a que nosotros le honremos con los bienes que nosotros tenemos. La tercera perspectiva es que Él es nuestro Padre. Y como Padre, que Él es para nosotros, debemos aprender a honrarle. Ahora, algunos dirán, pero en el Nuevo Testamento no se menciona. No, claro que sí se menciona. Hebreos 7:8, como aprendimos, dice que acá son hombres mortales los que reciben el diezmo. Pero también te quiero enseñar algo muy importante. No pongas la mirada en el hombre, sino ponla mejor en nuestro Señor Jesús. El hombre quizás te va a fallar, nuestro Señor Jesús nunca te fallará. Quizás tú dices, pero ¿cómo comprendo esto? No lo comprendas, obedece. Hay cosas que quizás no vas a comprender, pero que cuando tú empieces a obedecer y a ponerlas por práctica, vas a empezar a ver los resultados. Y en esta área de las finanzas, Dios dice, probadme ahora en esto. Pero es tu decisión. Yo solo trato de presentarte los principios bíblicos, lo que Dios ha establecido en su palabra, pero la decisión es tuya. Hazte la siguiente pregunta. ¿Yo quiero dar mi diezmo o no quiero darlo? Si tu respuesta es no quiero darlo, pregúntate lo siguiente. ¿No lo quiero dar porque no lo entiendo? ¿No lo quiero dar porque no lo creo? ¿O no lo quiero dar porque tengo amor al dinero? Si la respuesta a esta pregunta es porque tienes amor al dinero, tienes graves problemas. Algunas personas critican y señalan y dicen, los pastores piden diezmo porque aman el dinero. Ahora yo te pregunto, ¿quién ama más el dinero? ¿El que lo pide o el que no lo quiere dar? Quizás se te predica el principio del diezmo para verte bendecido, porque el deseo de tu pastor es que tú seas próspero. Pero quizás tú lo estás viendo desde otro ángulo. Y quizás no quieres dar un diezmo porque tienes avaricia en tu corazón, porque amas el dinero y en lo profundo de tu corazón sabes que no lo das por estas razones.
medita en esto y corrígelo lo antes posible. Si te gustó este video, por favor no te olvides de compartirlo, deja tu like, deja tus comentarios. También, si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y recuerda que tú y yo somos el cambio.